tarde, reciban un cordial saludo de parte de Ediciones Coculcán. Bienvenidos a esta sesión de nuestras actividades de formación docente bajo el programa Educación en Acción, ciclo de Webinars Coculcán 2025, donde ofrecemos a los docentes formación accesible y gratuita. El tema en esta ocasión es Docente saludable, aula saludable, prevención de enfermedades crónicas y promoción de hábitos de vida sanos. Nuestra experta invitada es la doctora Susana Álvarez Vázquez, médico especialista en medicina familiar, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con formación continua en salud pública, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar y galardonada con el Premio a la Excelencia en la Labor Médica en 2020 por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Experta en la prevención de enfermedades crónicas y en la atención especializada de pacientes con diabetes, VIH y enfermedades cardiovasculares. Reconocida por su ética y vocación y compromiso con la salud comunitaria, actualmente es titular de consulta externa de medicina familiar en la Unidad Médico Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por favor, les pedimos mantener los micrófonos apagados para evitar distracciones. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o levantar la mano y con gusto la responderemos. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas en la que también resolveremos sus inquietudes. Recuerden que al finalizar se les enviará el enlace al formulario para que ingresen sus datos y así puedan recibir su constancia de participación. Sin otro particular, le damos la bienvenida a la doctora Susana. El, ob- el objetivo general de esta plática es precisamente poder brindar a todos los docentes. ¿Le podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. Sí, no, puede continuar. Sí, 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 adelante. Bueno, para que le pasemos a la siguiente. Es brindar a los docentes todas las herramientas necesarias y prácticas accesibles para poder prevenir enfermedades crónicas, promoviendo hábitos de vida saludable en la vida cotidiana y también en este caso en el aula. Continuamos con la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, porque es importante hablar acerca de las enfermedades no transmisibles y en este caso acerca de enfermedades crónicas. Se considera que las enfermedades no transmisibles, que en este caso abarca diabetes, hipertensión, infarto agudo al miocardio, enfermedades pulmonares también, se considera que son de las enfermedades que ocasionan más muerte a nivel mundial. Incluso han matado hasta 43 millones de personas en el año 2021, lo cual equivale a un 75% de todas las muertes en el mundo, lo cual claro que es algo muy importante. Se considera que, de acuerdo a las estadísticas, en el año 2021 hasta 18 millones de personas murieron a causa de una enfermedad crónica no transmisible, antes de cumplir los 70 años. En teoría, a partir de los 70 años de edad, bueno, que es nuestra vida media, pero sin embargo estas enfermedades están arrasando con la vida de los pacientes antes de que ellos lleguen al límite de edad, ¿no? Se considera también que el 73% de todas las muertes debidas a enfermedades no transmisibles se concentran tanto en países de bajo riesgo como de mediano ingreso o de bajo ingreso. Y desafortunadamente México se encuentra en un país de mediano y de bajo ingreso, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una imagen en la cual nosotros podemos ver acerca de cuáles son aquellas enfermedades que afectan principalmente a la población mexicana. Como podemos ver, de las dos más importantes o de los monstruos más importantes que nos afectan es principalmente la hipertensión arterial sistémica y la obesidad, así como la diabetes. Actualmente la hipertensión se considera que puede estar afectando hasta un 25.5% de la población adulta que tiene hipertensión arterial y más de ellos desafortunadamente desconocen que padecen hipertensión arterial. Eh, Así como la hipertensión y la diabetes son enfermedades que son silentes, a veces no dan ningún síntoma para el paciente. Es una realidad que a veces llegan a consultar los pacientes, se hace detecciones de presiones altas, de glucosas elevadas, pero el paciente en ocasiones no cree que tiene este padecimiento
porque a veces no da absolutamente ningún síntoma. La obesidad desafortunadamente está afectando a 7 de cada 10 mexicanos adultos, se considera que tienen sobrepeso o obesidad, y hasta 34% de los niños actualmente tienen o sobrepeso u obesidad. La diabetes, desafortunadamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una de las enfermedades más prevalentes y se considera que hasta 440 millones de adultos actualmente padecen de diabetes. El cáncer, pues, no se queda atrás, desafortunadamente, por cómo ha cambiado la forma en la que nos alimentamos. Eso también afecta y da aumento a las enfermedades, en este caso a cáncer, ¿no? Uno de los principales es el cáncer colorectal, para las mujeres el cáncer de mama y también el cáncer cervicuterino, que está relacionado con nuestra vida actual, con el estrés, con el consumo de comida procesada. Todos estos factores se van sumando y nos pueden aumentar el riesgo para padecer alguna de estas enfermedades. La que sigue, por favor. Bueno, como parte de la introducción, bueno, todas las enfermedades cardiovasculares incluso suponen hasta un 19 millones de muertes en el mundo, seguidas de cáncer, de enfermedades respiratorias y hasta incluso más de 2 millones, incluidos los fallecimientos por nefropatía diabética. Desafortunadamente, la diabetes es una de las enfermedades que más afecta a la población actualmente y dentro de las complicaciones que tiene propiamente diabetes, pues estamos hablando que la nefropatía diabética es una de las más importantes. De ahí que tantos padecimientos, tantos pacientes llevan a cabo diálisis, hemodiálisis, y esa es una de las principales causas de muerte. Se considera que estos cuatro grupos de enfermedades representan hasta el 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Aquí, bueno, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Desafortunadamente, el hecho de que llevemos a cabo consumo de tabaco, que no realicemos actividad física, porque actualmente somos muy sedentarios, la población en general es muy sedentaria, el hecho de que consumamos alcohol de forma nociva, la contaminación atmosférica también es un factor de riesgo y los malos hábitos higiénico-dietéticos. Todo eso sumado va aumentando la prevalencia de todas estas enfermedades no transmisibles. La siguiente, por favor. Ahí vamos bien con el audio. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Perfecto. Bueno, esta diapositiva me dio un poquito de risa porque, bueno, pusimos que en un mundo ideal, básicamente lo que debería de ocurrir en las instituciones públicas es que, bueno, normalmente se considera que los estudiantes aprenden mejor cuando los profesores están presentes y comprometidos con, básicamente, con las clases y todas sus actividades, ¿no? Se considera que los profesores con buena salud mental pueden centrarse impartiendo una enseñanza de alta calidad, adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de los estudiantes y, por supuesto, ofrecer retroalimentación reflexiva para ellos, ¿no? Se traducen mejores resultados académicos, ya que los estudiantes reciben apoyo, orientación que necesitan para poder alcanzar el éxito. Es por eso que es tan importante que los docentes estén al 100%, tanto en salud física como emocional, para poder proporcionarle a los estudiantes pues, todas las herramientas necesarias que ellas necesitan para poder desarrollarse plenamente. La que sigue, por favor. Sin embargo, bueno, hay que tener en consideración que los desafíos que enfrentan los docentes son múltiples. Es muy bien conocido que ellos tienen un trabajo muy extenuante, muy agotante, porque están frente a un grupo, tienen que hacer miles de cosas, planeaciones, pendientes, y por lo tanto la carga laboral que ellos tienen y la carga de trabajo es muy grande. Por lo tanto, pues incluso ellos tienen que hacer malabares con grandes actividades que tienen que hacer por la carga de trabajo que incluye las planificaciones de lecciones, calificación, las tareas. Por lo tanto, tienen muy poco tiempo para descansar y para poder preocuparse por ellos mismos, cuando normalmente se preocupan incluso en este caso, por los alumnos, ¿no? El trabajo emocional que esto implica, porque el hecho de estar trabajando con personas, claro que es mucho más desgastante. No es lo mismo un trabajo que únicamente se dedican, pues, a otro tipo de profesiones, a hacer formatos, a las personas que están frente a un grupo y que están encargados o que tienen que llevar a cabo una actividad que tiene un desgaste emocional. Es por eso que la falta de equilibrio entre la vida laboral y la personal
pues hace que enfrenten un gran desafío. Y es por eso que se considera como una de las profesiones que más puede llegar a presentar enfermedades crónicas y por lo tanto complicaciones a corto, a mediano y largo plazo. Desafortunadamente por esta misma falta de tiempo, pues hay una falta de autonomía. En algunos casos los docentes sienten que tienen muy poco tiempo o muy poco también control sobre su entorno de trabajo, lo cual hace que les genere frustración y por supuesto agotamiento. La que sigue, por favor. Hay algo que, bueno, es bien conocido actualmente, tanto la profesión médica como en este caso los docentes, pues llevamos a cabo un síndrome que se llama síndrome de Burnout o síndrome del gran quemado, el cual está considerado en el cual es un estado de estrés crónico para el paciente, lo cual lleva a fatiga, tanto psicológica, emocional, en este caso física, por lo cual lleva a una baja motivación laboral y también a un decaimiento emocional. Sabemos todos perfectamente que si no estamos bien emocionalmente, entonces difícilmente vamos a poder llevar a cabo las actividades para las cuales estamos contratados, ¿no? Las investigaciones demuestran que a mayor síndrome de Burnout o síndrome del gran quemado, existen peores hábitos, tanto de alimentación, de ejercicio, de prudencia, tanto en las prácticas saludables. Es por eso que esto nos puede ir llevando a que haya un empeoramiento en el estado de salud. La que sigue, por favor. Ajá. Bueno, ¿qué son básicamente todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles y por qué afectan tanto al magisterio? Pues era precisamente lo que comentábamos, ¿no? Desafortunadamente hay muy poco tiempo para llevar a cabo actividad física, buenas prácticas de salud, tanto en la alimentación y a veces también en cuestión de chequeos, ¿no? Porque a veces no tenemos tiempo para poder hacer nuestras múltiples actividades, tampoco tenemos tiempo para ir a una consulta de forma preventiva. De hecho, precisamente a esto se enfoca la medicina familiar, porque de hecho hay en las instituciones de salud, tanto en ISSSTE, Secretaría, hay módulos de prevención en las cuales nosotros nos podemos acercar para que nos hagan un chequeo general. No precisamente necesitamos estar enfermos para poder llevar a cabo este chequeo. De hecho, en ese tipo de revisiones o módulos nos hacen pruebas de glucosa, detección de colesterol, medición de presión arterial, nos calculan nuestro índice de masa corporal para que nosotros podamos saber si efectivamente tenemos algún factor de riesgo para desarrollar a estas enfermedades. Dentro de las principales, y de hecho, tanto el infarto al miocardio, que es los infartos al corazón, como los accidentes cerebrovasculares o que son conocidos también como embolias cerebrales, esas son las dos principales complicaciones que son más frecuentes tanto de la hipertensión como de la diabetes. Digamos que es una consecuencia de estas enfermedades crónicas. Y desafortunadamente son las más graves, tanto el infarto como el accidente cerebrovascular, desafortunadamente son aquellas que dejan más secuela al paciente y que tiene que tener un cuidado de por vida. Los accidentes cerebrovasculares, pues en ocasiones hay pacientes a los que dejan con discapacidad porque no pueden movilizar una parte de su cuerpo, porque ya no pueden caminar bien, porque ya no pueden hablar. Incluso hay pacientes que desafortunadamente ya no pueden articular correctamente el habla. Entonces, estas dos iniciales, tanto el infarto como los accidentes cerebrovasculares, son de los más importantes y que desafortunadamente en México tenemos una gran prevalencia de este tipo de complicaciones, ¿no? También las enfermedades respiratorias crónicas, tanto el conocido como EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que normalmente esa se presenta secundario a que tenemos, o bueno, estamos cerca de personas fumadoras. Actualmente los pacientes de la tercera edad tienen mucho esta complicación porque ellos estuvieron en una generación en la cual estuvieron mucho tiempo expuestos al humo de leña, a la contaminación de quema de basura. Esto, afortunadamente, conforme ha avanzado el tiempo, ya no es tan común porque ya utilizamos mucho más el gas, ya no estamos frecuentemente a exposición de humo de leña, pero se considera también que los pacientes que son fumadores pasivos también son pacientes que tienen alto riesgo de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No necesitamos ser fumadores activos para presentar esa secuela. Desgraciadamente, con el hecho de que estemos cerca de alguien que fuma, eso también puede dañar nuestros pulmones. Y eso también se puede detectar en una detección oportuna, en una consulta en la que podemos ir
para que nos revisen en un chequeo general, ¿no? Porque ahí también nosotros hacemos una medición de la saturación de oxígeno para ver cómo anda el paciente. Entonces, esto también se puede detectar a tiempo, ¿sale? Y de las otras dos que vamos a hablar y que voy a ahondar un poquito más adelante es acerca de diabetes tipo 2 y también de la hipertensión arterial sistémica, que de hecho son los padecimientos más importantes y que tienen mayor prevalencia, desafortunadamente, no solamente para los docentes, esto es de forma general en la población en México. La que sigue, por favor. Bueno, aquí puse un ejemplo acerca de un semáforo que nos habla acerca de cuándo saber que tu glucosa o cuando te hacen un chequeo de azúcar está de forma anormal. Bueno, normalmente lo que se considera normal de acuerdo a las guías es que manejemos una glucosa por debajo de 100. Si ustedes se dan cuenta, en el valor de 99 se considera como un valor normal. Sin embargo, una vez que está por debajo de 100, 90, 80, 70, eso es un valor completamente normal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que entre más se acerque al 100 es un valor de riesgo. Porque bueno, si yo voy a mi chequeo y me detectan 98, claro que tengo mayor riesgo que aquel paciente que va, le hacen su chequeo y tiene 70. Entonces hay que tener muy en cuenta que cada vez que se acerque al número 100 ya es un factor de riesgo, porque podemos ver que ya en la línea naranja ya se considera como prediabetes cuando se encuentra la glucosa de 100 a 125. Entonces, aquel paciente que esté presentando 115 de glucosa, 120 de glucosa, claro que ese ya es un valor anormal y ya necesita tratamiento. Ahí entra mucho el juego tanto de que el paciente tenga conciencia acerca de su estado de salud, porque lo más importante es que haga actividad física, que lleve a cabo buenos hábitos de alimentación, porque ese es el principal pilar para poder tratar, en este caso, la prediabetes. Si al paciente le cae el 20 y bueno, sabe que ya tiene una cierta alteración de las cifras de glucosa, entonces únicamente con esta cifra, haciendo ejercicio y cuidando su alimentación, puede revertir y puede llegar a cifras normales. Sin embargo, ya cuando estamos en el límite de 126 o más, pues el paciente desafortunadamente con 126 o mayor a eso, entonces ya se considera como un paciente con diabetes. Es muy importante que a veces cuando hacemos las detecciones, el paciente que tiene 130 de azúcar, pues a veces cuando le explicamos que ya es un diagnóstico de diabetes, a veces no nos creen, porque pues el paciente no se siente mal, ¿no? Es una realidad, no tiene absolutamente ningún síntoma, pero cuando tiene valores de 126 o más, entonces significa que el paciente ya es diabético y que tenemos que iniciar tratamiento. Por supuesto que el pronóstico a largo plazo no va a ser el mismo para un paciente que tiene o que debuta con 300 de glucosa a aquel paciente que debuta con 140, porque claro que al paciente que debuta con 140, una vez que iniciemos tratamiento, medidas higiénico-dietéticas, le va a ir mucho mejor que aquel paciente que debuta con 300, porque probablemente el tratamiento sea completamente diferente, ¿vale? Pero por eso es importante, en este caso, hacer revisiones periódicas, a pesar de que yo me sienta bien, a pesar de que no tenga ningún síntoma que sea sugestivo de diabetes. Bueno, tengo que ir a hacer detecciones para determinar si efectivamente mi glucosa anda en límites normales. Ajá. La que sigue, por favor. En cuestión de definición de diabetes tipo 2, que es la más prevalente en cuestión de México, tenemos que, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, que es la ADA, nos dice que la definición es una enfermedad metabólica que está caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre. Esto se debe a una resistencia a la insulina o a una disminución de la producción de la insulina. Esto ocurre porque al consumir alimentos de alto valor biológico que tengan gran cantidad de azúcares, de carbohidratos, obligamos a nuestro cuerpo y en este caso a nuestro páncreas a producir insulina, de forma que lo estamos haciendo trabajar de más. Cada vez que yo como chocolate, como postres, como tomo Coca-Cola, cada vez que pase esto, entonces estamos aumentando el trabajo que tiene el páncreas. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esto para disminuir el consumo tanto de azúcares como de carbohidratos en nuestra dieta, porque si no, de lo contrario, estamos obligando a nuestro cuerpo a trabajar de más y de forma forzada, y eso nos puede llevar a un estado de prediabetes o diabetes. Y de hecho también no solamente esto, sino también hay hipertensión, pero de esa vamos a hablar un poquito más adelante.
Como pueden ver la imagen, podemos ver una imagen en la que nos marca la imagen de la derecha, nos marca cómo se ve la hipoglucemia en sangre, que solamente hay muy poquita cantidad de sangre. Lo normal, que es la imagen del medio, que es todos necesitamos carbohidratos y glucosa para poder estar bien, pero no en cantidades excesivas. Y la imagen de la izquierda, pues nos habla ya acerca de un exceso de azúcar en la sangre, lo cual definitivamente nos lleva a ser pacientes diabéticos. En esencia, bueno, el cuerpo no utiliza la insulina de manera efectiva, lo que impide que la glucosa entre en sangre y por lo tanto le proporcione energía a nuestras células. De forma que solamente se queda a nivel sanguíneo y no es utilizada por nuestras células y no es aprovechada básicamente. La que sigue, por favor. Existen diferentes criterios diagnósticos para que nosotros podamos decir que un paciente es diabético. De hecho, se toman en consideración varios factores. Se toma en cuenta la hemoglobina glucosilada, que es un valor de laboratorio que nos hace ver desde los últimos 3 meses a la fecha cómo anda nuestro azúcar. La glucosa en ayunas, que es cuando nos toman una muestra de sangre venosa, y si esta se encuentra por encima de 126, que era lo que comentábamos ahorita en la semaforización, bueno, ahí ya somos diabéticos. O también cuando se toma una glucosa al azar y esta se encuentra por encima de 200. Cuando la glucosa al azar, una vez, es decir, yo acabo de comer y me checan la glucosa y yo tengo 250. Bueno, eso ya es un diagnóstico de diabetes. Normalmente en los módulos de preventiva que ahorita comentábamos, nos hacen una glucosa, pero una glucosa capilar, solamente es un piquetito en el dedo para determinar cómo andan nuestros niveles de glucosa. Bueno, en ese caso, la glucosa capilar, la que se hace por Dextroxis, no es muy específica, digamos que a veces nos puede llegar a engañar. Pero ya después de eso nos derivan con el médico familiar. Nuestro trabajo en ese caso es realizar una glucosa central o una hemoglobina glucosilada para poder hacer la prueba definitiva de que efectivamente el paciente ya está cursando con diabetes o con prediabetes. De hecho, yo le pongo como ejemplo a los pacientes que, bueno, la glucosa en ayunas es como una fotografía. Nosotros podemos saber en ese momento cómo estaba el paciente, pero solamente podemos saber en ese momento. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada es como un video de los últimos 3 meses a la fecha para que podamos saber cómo anda nuestra glucosa. Con esa no nos pueden engañar, por ejemplo, los pacientes que ya se conocen como con diabetes o que viven con diabetes, bueno, a veces se portan muy bien 3, 4 días antes de la toma de los laboratorios y cuando van a consulta con nosotros, pues salen perfectos, ¿no? Entonces nosotros los felicitamos porque les decimos, perfecto, o sea, usted va muy bien con su dieta, con sus medicamentos, perfecto, ¿no? Pero desafortunadamente a veces ellos solitos se engañan, ¿no? Al final de cuentas nos engañan a nosotros, claro, porque nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero realmente el engaño es para ellos, ¿no? Porque la única persona perjudicada, pues en este caso es el paciente que vive con diabetes. Sin embargo, con la hemoglobina glicosilada no, con esa yo siempre le digo a los pacientes, ustedes con esa no nos pueden engañar, porque al final de cuentas hace un porcentaje de las 24 horas de los últimos 3 días. Si esa hemoglobina glucosilada sale por debajo de 7, el paciente está controlado. En este caso, cuando tenemos un paciente, a veces debutan con 9, con 10 de hemoglobina glucosilada, bueno, no hay la menor duda. El paciente es diabético y ya le tenemos que empezar tratamiento. ¿Sale? La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen acerca de, pues como básicamente para quitarnos como esa venda que tenemos de los ojos, ¿no? Afortunadamente ya tenemos productos que están etiquetados que nos muestran tanto el exceso de azúcares, de grasas, de todo, ¿no? Pero bueno, aquí nos podemos dar una idea porque a veces está muy estigmatizada la Coca-Cola, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, bueno, yo no tengo nada en contra de la Coca-Cola, pero la verdad es que tanto la Coca como todos los demás refrescos tienen un exceso de azúcar. De hecho, en esta imagen nosotros podemos ver que tanto Jumex, del Valle, Lipton, que se supone que es un té natural, que uno dice, bueno, mejor me tomo un tecito porque pues ya me dijeron que la Coca es mala, ¿no? Pero si se dan cuenta, incluso tiene más azúcar que la Coca-Cola. Aquí no vamos a defender a la Coca, pero si se dan cuenta, todos los productos que están aquí en esta imagen tienen un exceso, ¿no? Y a veces uno lo hace y dice, bueno, mejor me tomo un jugo o en este caso un té, pero ya no el refresco, ¿no? La verdad es que todos son igual de malos y todos están pésimos en cuestión de la cantidad de azúcar que nos dan como suplemento.
porque como podemos ver, si a veces uno se espanta cuando uno ve que le pone 3, 4 cucharadas a su café, bueno, vamos a ponernos a analizar, ¿no? Pumex tiene 17 cucharadas de azúcar, Lipton tiene también 17 cucharadas de azúcar, el jugo del valle hasta 13 cucharadas de azúcar. Aquí hay una bebida que es excelente, que es el agua, que afortunadamente esa tiene cero cantidad de azúcar, lo cual es excelente para nosotros y que nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos para poder estar hidratados y poder estar correctamente con nuestra hidratación, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que todos son de estos igual de malos. Claro que no se compara con que uno se haga un agua de frutas. Siempre que yo le comento a los pacientes, es importante, sí, claro, el agua de frutas se puede consumir, pero sin que le agreguemos más azúcar, ¿no? Porque a veces el error que se comete es que le agregamos, o sea, si ya es de sandía, ya está dulce, ¿no? Y todavía le queremos poner más azúcar todavía. Entonces, ese sí es un gran error. Solamente que sea solamente de la fruta como tal, de la fruta. Hay que aprovechar las propiedades que tienen todos los elementos que son naturales y que están en nuestra mano y que son incluso, nos sale hasta más barato, ¿no? El no estar comprando azúcar. A la que sigue, por favor. Afortunadamente, a partir de octubre del 2020, se implementó una estrategia por parte de la Secretaría de Salud en la cual se le tiene que poner a los productos que consumimos si tiene exceso de grasas trans, de sodio, si tiene edulcorantes, si tiene carbohidratos. Y yo creo que esta es una gran herramienta que nosotros actualmente podemos utilizar, porque al tener ya, antes a lo mejor yo no sabía que al comerme unas galletas tiene exceso de carbohidratos y de grasas y bla, bla, bla. Bueno, ahorita ya no podemos poner ese pretexto, ¿no? Ahora ya sabemos y ya no nos engañan, bueno, me voy a comer estas galletas, pero ya sé que tiene estos tres sellos y que pues es un mal producto para mi salud, ¿no? Yo creo que esta es una gran ventaja y también era lo que yo comento día con día, es que ya nos podemos basar en eso para saber, a ver, tiene dos etiquetas, ya no lo puedo consumir, tiene tres etiquetas, menos lo puedo consumir. Por eso siempre hay que tratar de elegir todos aquellos productos que son naturales, porque son aquellos que a nuestro cuerpo le cuesta menos trabajo poder metabolizarlos. Es decir, si a lo mejor una cantidad de mango tiene la misma cantidad, a lo mejor de kilocalorías que un poquito de refresco que me voy a tomar. Claro que es preferible el mango y la fruta porque es un azúcar natural y por lo tanto a nuestro cuerpo le cuesta mucho menos trabajo poder metabolizarlo. Aquellas azúcares que son ultra refinadas y que a nuestro cuerpo batalla muchísimo para poder metabolizarlas. Entonces siempre hay que optar por las cosas que son de forma natural. La que sigue, por favor. La otra gran enfermedad que nos afecta es la hipertensión arterial sistémica. Y de hecho, esta es, digamos que la principal enfermedad que está relacionada con lo que habíamos comentado en un inicio, con los infartos y con los accidentes cerebrovasculares. Normalmente cada vez que se hace una detección con cifras de 135-85, estamos obligados a hacer un monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Qué es esto? Bueno, le damos una hojita al paciente en el cual está establecida una tabla y ahí le pedimos al paciente que se esté checando la presión arterial todos los días. Esto es muy importante porque una vez que se hace el diagnóstico de hipertensión, bueno, el diagnóstico es de por vida. El paciente tiene que llevar a cabo su tratamiento de por vida. Por eso es que mandamos a hacer este monitoreo y bueno, le pedimos al paciente, va a pedir un aparatito para checarse la presión en su casa o se la puede ir a checar a alguna farmacia y nos va a traer esta lista de presiones arteriales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar si todas o la mayoría de las presiones están por encima del valor de riesgo, pues entonces el paciente es hipertenso. Hay muchos pacientes que se nos confunden porque a veces en la receta lo máximo que se puede poner son 30 días. Bueno, el tratamiento no es por 30 días y el paciente ya se cura. Eso no se maneja de esa manera. El diagnóstico y el tratamiento, una vez que se inicia, el tratamiento tiene que ser de por vida. Hay algunos pacientes que al bajar la cantidad de sodio, al hacer ejercicio, al bajar de peso, claro que le podemos disminuir paulatinamente el medicamento y a veces se quedan sin medicamento, pero hay que tomar en cuenta que el diagnóstico de hipertensión va a estar ahí presente toda la vida, precisamente para que el paciente no se confíe y diga, bueno, pues yo ya me curé de hipertensión y yo ya no vuelvo a tomar nada. No se maneja de esa manera, hay que tener un seguimiento de forma paulatina. Normalmente la hipertensión es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ocurrir por un solo factor, normalmente ocurre porque se van sumando factores.
todos los pacientes que son mayores de 45 años está considerado que ya es un factor de riesgo para hipertensión. Esa es la edad. Dos, el estrés. Tres, que el paciente tenga sobrepeso o obesidad. Cuatro, que el paciente no haga ejercicio, ¿no? Cinco, que tenga factores genéticos. Si en este caso mamá o papá son hipertensos, yo tengo mayor riesgo de ser hipertenso. La edad, incluso, y el consumo excesivo de sal. Todo lo que es el sodio y la sal, lo que hace nuestro cuerpo es retener líquidos. Entonces, de esa forma, el consumo mayor a 2 gramos de sal al día está relacionado desafortunadamente con la hipertensión. Entonces, si nos ponemos a analizar, bueno, ¿qué mexicano no tiene estrés? ¿Qué mexicano no tiene más de 45 años? Porque eso es algo que no se puede modificar. A veces por el tiempo no tenemos tiempo de hacer ejercicio. Este es otro factor de riesgo. Entonces se va sumando una cosa tras otra, tras otra. Y desgraciadamente, pues, debutamos con hipertensión. Entonces, hay pacientes que luego preguntan, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hay muchos factores. Por esto, por esto, por esto, ya les digo. Ah, bueno, entonces dicen, bueno, sí, sí es verdad, ¿no? O sea, todo eso se va sumando y desafortunadamente podemos padecer de esta enfermedad, que también puede llegar a ser silenciosa, porque igual que la diabetes, a veces no da absolutamente ningún síntoma y desgraciadamente hasta que vamos a una revisión, a un chequeo, es cuando nos dicen, ¿sabe qué? Usted es hipertenso. La que sigue, por favor. El estrés crónico es actualmente pues es un monstruo, ¿no? Porque no solamente nos afecta en cuestión de que nos puede desencadenar hipertensión, sino que también aumenta nuestro factor de riesgo cardiovascular. Es decir, aumenta nuestro riesgo para que nos infartemos, ¿no? A pesar de que nuestras grasas estén en límites normales, a pesar de que no seamos hipertensos, pero el estrés es un monstruo que nos afecta a todos, ¿no? Actualmente la tecnología y digamos que todos los medios que tenemos y con todo lo que nos bombardean, pues claro que todos andamos estresados, ¿no? Y más porque la economía de nuestro país no está en muy buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Desafortunadamente, tanto nos puede generar muchísimas cosas, ¿no? Hay pacientes que cuando están estresados tienen migrañas, otros no pueden dormir, otros tienen problemas gastrointestinales, o sea, realmente nos afecta en múltiples situaciones, ¿no? Hay pacientes que también por el estrés llegan a desarrollar parálisis facial y testos, o sea, tenemos una lista enorme de todas las complicaciones que puede tener el estrés como tal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el estrés es un estado de preocupación, de tensión mental generado por una situación difícil, ¿no? Y pues actualmente todos nuestros días son difíciles, ¿no? Lo cual contribuye a que estemos estresados todo el tiempo. Más adelante, bueno, ya al final de la presentación vamos a hablar un poquito acerca de la salud mental, porque si bien es muy estigmatizada y a veces como que la hacemos a un lado porque decimos, no, van a decir que yo estoy loco, ¿no? ¿Cómo voy a decir que yo tengo este problema? Que me siento mal, que, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces es muy estigmatizada, ¿no? De hecho, a mí también me lo han comentado, ¿cómo me van a mandar con el psicólogo? Pues si yo no estoy loco, ¿no? No, no es que esté loco, sino porque todos necesitamos cierto apoyo y ciertas herramientas para poder llevar a cabo nuestro día a día, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, tomarlo en cuenta que todos, absolutamente todos, necesitamos estas herramientas para poder salir adelante, porque a veces lo queremos omitir y no estamos acabando con el problema. Lo único que estamos haciendo es ocultarlo y de lo contrario, pues el paciente a lo mejor lo va a negar, va a entrar en negativa diciendo que él no tiene ningún problema y entonces nunca se va a enfrentar ante ese problema y nunca se va a resolver tampoco, ¿no? Entonces, eso también es un punto muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, en esta imagen vemos básicamente es una imagen acerca de cómo vamos a clasificar si el paciente tiene un peso por debajo de lo que debe de ser, si es un peso saludable, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad. De hecho, si ustedes gustan, para poder sacar el índice de masa corporal es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es su altura, la tienen que multiplicar al cuadrado. Es decir, si yo mido 1,50, voy a multiplicar 1,5 por 1,5. El resultado que me salga, nuestro peso, lo vamos a dividir entre ese resultado que nos salga de la altura. Y con eso es muy sencillo de poder clasificar básicamente si estamos en sobrepeso, en un peso saludable, en obesidad grado 1 o hasta grado 3. Entonces, vamos a poner un ejemplo, un paciente que mide 1,70 se multiplica por 1,7 por 1,7. El resultado es 2,89. Y vamos a poner un supuesto que pese 80 kilos.
El índice de masa corporal que nos da es 31. Por lo tanto, es un paciente que está en obesidad grado 1, ¿sale? Entonces, ese es, digamos que, un ejemplo para que nosotros podamos saber en qué grado estamos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que la verdad es que después de que, la verdad es que aquí es cuestión de actitud, ¿no? Porque incluso había un paciente que me decía, no, es que yo nunca he podido bajar de peso. Bueno, primero hay que analizar qué es lo que estamos haciendo mal con nuestra alimentación. Porque una realidad es que a veces, claro que los nutriólogos es un pilar en este caso de la salud, ¿no? Pero a veces el primer paso que nosotros tenemos que hacer, porque a veces me dicen, es que no me han dado cita con el nutriólogo, entonces yo no voy a bajar un gramo. No, a ver, espéreme. Primero hay que analizar qué es lo que estamos haciendo mal con nuestra alimentación, porque al final de cuentas, bueno, yo sé perfectamente cómo me comporto, cómo soy, lo que como. Entonces, a ver, si todos los días yo tomo refresco, si todos los días yo como pan, si todos los días me ando comiendo mi paletita, al final de cuentas es un exceso tras exceso tras exceso. Los granos, claro que son importantes para nuestro cuerpo y para nuestra salud, pero no podemos estar comiendo pan todos los días, ¿no? O ejemplo, ¿no? Si a mí me gusta el refresco, bueno, pues a lo mejor en una fiesta cada medio año, bueno, me voy a tomar la libertad de tomarme un vasito de refresco, ¿no? Porque ya se me antojó mucho y ya no pude. Pero si todos los días yo quiero estar como que teniendo estos malos hábitos y estar sumando mala alimentación tras mala alimentación, pues por supuesto que se va a desencadenar en tener un mal resultado, ¿no? Y entonces la cantidad de ejercicio que hacemos no se relaciona con toda la cantidad de kilocalorías que estamos consumiendo. Entonces, era lo que yo le comentaba a los pacientes. Siempre haga usted un análisis de qué está haciendo mal. Y yo sé perfectamente que usted sabe lo que está haciendo mal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que modificar. Una vez que hayamos modificado eso, bueno, pues ya, ahora sí pasa con la nutrióloga y se puede hacer un plan de alimentación. Claro que esto es de forma individualizada, ¿no? Porque no vamos a comparar un paciente que es sedentario, que trabaja en oficina y que a lo mejor se la pasa, pues que su actividad es muy leve, no va a ser la misma cantidad de calorías que tiene que consumir comparado con aquel paciente que se la pasa sube y bajando, que hace mucha actividad, que su trabajo es extenuante. Entonces, claro que eso va individualizado y eso ya es algo que depende del departamento de nutrición, pero de forma general, pues hay que hacer un análisis. Y esto yo los invito a que ustedes también traten de hacer un análisis de qué está haciendo mal en su vida diaria para que esto se pueda empezar a modificar y por lo tanto disminuyamos el riesgo para que más adelante nos hagan este diagnóstico de diabetes o de hipertensión. ¿La que sigue, por favor? Vamos a hablar acerca de señales de alerta, porque bueno, si bien es cierto que de forma inicial estas enfermedades no dan ningún síntoma, en ocasiones sí puede haber señales en nuestro cuerpo que nos pueden indicar que tenemos alguna enfermedad. La que sigue, por favor. En esta imagen podemos ver un ejemplo acerca de acantosis nigricans. La acantosis nigricans, hay pacientes que a veces piensan que es porque se quemaron por el sol, porque, bueno, porque no se pone bloqueador, por muchos factores, ¿no? Pero la realidad es que si ustedes se dan cuenta es una imagen muy característica y, bueno, me atrevo a decir que en muchas ocasiones lo hemos visto incluso en nuestros familiares, ¿no? Normalmente se presenta más en lo que es el cuello, pero también se puede presentar en otras zonas como las ingles, las axilas, en este caso también en los codos. Y esa puede ser una señal de alarma en la cual nos puede indicar que hay pacientes que, por ejemplo, no son diagnosticados o que todavía no saben que son diabéticos y que esta es una señal de alarma para que nosotros podamos sospechar que el paciente es diabético. ¿Qué es la acantosis nigricans? Pues no es más que como un oscurecimiento de la piel en la cual se vuelve un poquito más gruesa, aterciopelada y que ocurre en las zonas de los pliegues, como comentábamos, el cuello, las regiones inguinales, los codos, y que esto puede ser un signo ahí de que nos puede estar hablando acerca de que el paciente pues es diabético y que probablemente no lo sepa. La que sigue, por favor. Otro síntoma, y que de hecho también me atrevo a decir que también es muy común, son los sacrocordones. Los sacrocordones no son verrugas, de hecho no se considera como una enfermedad viral. Son básicamente como protuberancias que se forman en la piel, que se consideran como tumores benignos y que pueden estar relacionadas con la intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, pacientes que tienen prediabetes o ya diabetes establecida,
o bien que son sedentarios, que tienen malos hábitos de alimentación. Más bien ocurre por una disminución de las defensas de nuestro sistema inmunológico, por nuestra mala alimentación y porque no hacemos actividad física. Y esto puede ser también un dato de alarma para que podamos sospechar que el paciente tiene alguna alteración, tanto con el metabolismo de los hidratos de carbono como con la glucosa, ¿no? La que sigue, por favor. Hay otro signo también, que también, bueno, es muy común que los pacientes nos comenten que sienten como un zumbido en el oído, pero que ocurre de forma aguda. Se aparece básicamente y desaparece. Entonces, este puede ser un dato de que el paciente está teniendo elevación de la presión arterial. En este caso no se relaciona con la alteración de los hidratos de carbono o con la prediabetes, sino con la hipertensión arterial. Esto ocurre por un cambio de presión en el oído que se genera cuando se nos eleva la presión. De hecho, hay pacientes que cuando están muy estresados llegan a sentir como esa sensación de que se tapa el oído y de que escuchan ese pequeño zumbidito y después desaparece. Entonces, ese puede ser un dato de que estamos manejando la presión alta y de que, pues a lo mejor, hay pacientes que al inicio solamente se eleva en algunos momentos del día, no en todo el día. Pero esto ya es un dato para que ustedes igual necesitamos ahí verificar cómo anda la presión. La que sigue, por favor. El otro signo es los fósfenos. ¿Qué es esto? Básicamente es como la aparición de una lucecita, de forma así como si fuera un flash, que aparece y desaparece. Y eso también puede ocurrir tanto por diabetes como por hipertensión. La diabetes, dentro de todas las múltiples complicaciones que puede llegar a presentar, una de ellas es la retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética se manifiesta precisamente con destellos de luz. O hay pacientes que ven moscas flotantes, así como pequeñas manchitas negras en el campo visual que de repente desaparecen. Y en el caso de la hipertensión también se pueden presentar como estos pequeños flashes de luz que puede generar, que nos puede dar ahí como un dato de alarma de que algo está ocurriendo. Tanto puede ser por diabetes, por hipertensión o por enfermedades propias de la retina, lo cual implica que tengan que acudir a su médico. La que sigue, por favor. Otro de los datos es la poliuria. ¿Qué es la poliuria? Básicamente es cuando la persona tiene muchísimas ganas de orinar y orina en gran cantidad y que no está relacionada con la cantidad de alimento o más bien de bebida que está consumiendo. Es decir, yo solamente he tomado un vaso de agua el día de hoy, pero ya fui como 5 veces a orinar. Bueno, eso no es normal. Si yo me tomé 3 litros y voy a 3 veces al baño, bueno, eso es completamente normal porque la cantidad de líquido que estoy consumiendo es muchísima, pero no, normalmente la poliuria no está relacionada con lo que estamos consumiendo. Por lo tanto, el paciente básicamente se llega a ir muchísimas veces al baño sin que haya tomado gran cantidad de agua. Eso puede ser un dato de que está presentando, en este caso, diabetes. La que sigue, por favor. La otra de los datos, y de hecho que, bueno, más adelante tengo una pequeña imagen acerca de cuáles son los datos de las polis. La primera es La primera es poliuria, que básicamente es cuando vamos a orinar en mayor cantidad de lo que estamos consumiendo. La segunda es polidipsia, en la cual el paciente tiene muchísima sed, precisamente como se está deshidratando al ir constantemente al baño, pues eso también puede generar que al paciente le dé muchísima sed. Y entonces, si antes estaba acostumbrado tal vez a tomar 1,5 litros de agua y actualmente tiene que tomar 3 litros y aún así se queda con sed, ese es un dato ahí de alerta y que nos está indicando que algo anda mal. La que sigue, por favor. La otra es la polifagia. Ya vamos con poliuria, polidipsia, que es el aumento de sed, y la polifagia. La polifagia es cuando la persona tiene muchísima hambre y por más que come 5 o 6 veces al día, no se le quite el hambre. Pero normalmente tiene como ese deseo por estar comiendo cosas que son demasiado dulces o que son muy grasosas. Eso es un indicativo de que básicamente la sangre está recibiendo cantidades exageradas, pero no se está absorbiendo por la célula. Básicamente lo que ocurre en diabetes es que hay muchísima azúcar, pero solamente se queda a nivel sanguíneo. No pasa y digamos que se transforma en la célula y se ocupa a través de energía, que eso sería lo fisiológico. Lo normal es que consumamos azúcar
y nuestro cuerpo la procesa en forma de energía a nivel celular. Eso no ocurre en diabetes. Entonces, toda el azúcar se queda pero circulando en sangre y lo único que empieza a generar es que nos empiece a dañar. Primero empieza con los pequeños vasitos sanguíneos, que en este caso es retina, la microvasculatura a nivel de las piernas, la que produce la famosa neuropatía diabética. Entonces, este también es un dato de que algo anda mal. Tengo muchísima hambre, ya comí demasiado, pero aún así tengo como esa ansia de seguir comiendo. La que sigue, por favor. Y esta es la imagen que les comentaba acerca de las polis en cuestión de diabetes. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Hay muchos pacientes que dicen, bueno, pues a lo mejor yo me sigo comportando exactamente igual, de mal, probablemente, pero aún así he bajado de peso, entonces por eso vine a consulta. Y ya empezamos a interrogar acerca de si tiene mucha sed, si tiene mucha hambre, si orina demasiado, y entonces digamos que todo se cumple, ¿no? Aquel paciente que se porta, o sea, a lo mejor venía con obesidad grado 2, ¿no? Y ese paciente se sigue portando igual de mal conforme va pasando el tiempo y a pesar de que se sigue portando igual de mal, baja muchísimo de peso. Entonces, ese puede ser básicamente hay una señal de alerta de que, bueno, sigues portándote igual de mal, sigues comiendo muchísimos carbohidratos y a pesar de eso bajaste 10 kilos en 2 meses. Bueno, ese es un dato de alarma para poder sospechar que el paciente es diabético. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí básicamente nada más es dar, pues básicamente algunos consejos acerca de lo que es la alimentación saludable, porque, bueno, al final de cuentas, como comentábamos ahorita, ¿no? Ya tenemos esa gran ventaja de que los productos vengan etiquetados y sepamos qué viene, qué es bueno y qué es malo para nuestra salud, ¿no? Pero también hay que tomar en consideración que podemos dar ciertos consejos. La que sigue, por favor, acerca de qué colaciones podemos hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, como comentábamos al inicio de la presentación, pues su profesión es muy desgastante, están muy ocupados, entonces definitivamente son muy pocas las oportunidades que tenemos para poder tener una alimentación de forma saludable. Entonces, aquí vamos a poner unos pequeños ejemplos. Claro que esto a veces, digamos que se puede llegar a limitar porque no va a ser lo mismo en un paciente que es diabético o que ya se conoce o que vive con diabetes. Esto es para personas normalmente que no se conocen con diabetes porque las colaciones en los pacientes diabéticos son totalmente diferentes. En ellos normalmente se recomienda que sean un poquito de verduras asadas o que sea una manzana. Normalmente los pacientes diabéticos tienen que llevar a cabo 5 comidas al día. La primera, bueno, el desayuno, la comida y la cena, que son las tres principales. Y en este caso, tienen que hacer una colación entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena. Pero ahí se recomienda que sea algo pequeñito. Pueden ser 5 nueces o una manzana. Yo siempre les digo algo que es muy factible y muy fácil porque a veces no tenemos tiempo, pues son las manzanas. Entonces, la manzana es una de las frutas que menos tienen azúcar y que por lo tanto nos pueden ayudar para poder llevar a cabo esas colaciones que comentamos. Aquí como ejemplos, dentro de las colaciones o comidas que podemos llevar a cabo, pues nos habla acerca de un omelette con verduras, una unidad de huevo duro, una fruta. También se puede comer una unidad de fruta con un yogurt o incluso un sándwich con lechuga y tomate o más bien, o también puede ser un puñado de frutos secos. Al final de cuentas son carbohidratos que claro que nos ayudan, pero son carbohidratos naturales. Como hablábamos al principio de la presentación, no es lo mismo consumir unas galletas que tienen muchísimo azúcar y que es básicamente manteca vegetal, harina y carbohidratos. O sea, de hecho, las galletas no es como tal una opción para poder consumirlas porque tienen un exceso de azúcar. Pero en el caso de los frutos secos también son carbohidratos, pero son carbohidratos naturales que nos ayudan para poder tener tanto mejor concentración, tener energía y que sustituye básicamente lo que abarca una colación. Me parece que había una pregunta. Es que ahorita vi que había una pregunta. Sí, comenta la maestra Judith. A veces por las clases se me complica mucho comer a tiempo. Podría dar diabetes por malpasarme. ¿Podría que, perdón? Comenta, a veces por las clases se me complica mucho comer a tiempo. ¿Me podría dar diabetes por malpasarme? Bueno, de hecho, sí se pueden elevar las cifras de glucosa cuando nos malpasamos.
porque haga de cuenta que no le podría dar diabetes por malpasarse, pero que cuando algo que es muy común es como sufrir de atracones, ¿no? Que no comí todo el día o que a lo mejor me porté bien todo el día y comí muy poquito y una vez que llega la noche comemos demasiado. Eso sí puede ser algo que afecte nuestra salud. Tanto así por hacer el ayuno prolongado que nos dé diabetes, no. Pero sí es un mal hábito de alimentación al final de cuentas, porque lo ideal es recibir carbohidratos, o más bien en este caso alimento, 3 veces al día. Pero como tal que un ayuno prolongado nos dé diabetes, no. Pero la verdad es que es un mal hábito de alimentación al final de cuentas, porque lo ideal es que hagamos nuestras 3 comidas al día para poder estar bien con respecto a la alimentación. Cuando hacemos ayunos prolongados, en el caso de las mujeres, es cuando más nos puede condicionar que aumentemos de peso. Eso sí es una realidad, porque cuando haga de cuenta, no ha comido nada, después su cuerpo entra como en un estado de inanición. Por lo tanto, cuando usted come algo, entonces su cuerpo lo absorbe todo en forma de grasa. Y de hecho está comprobado que podemos aumentar más de peso mientras menos comemos. De hecho, una de las dietas que está recomendada es comer de a poquitos, pero 5 veces al día. O sea, no en gran cantidad, pero sí comer de a poquitos. Si pasan 10 horas y no he comido nada y me como 2 tamales, bueno, todo eso se va a almacenar en forma de grasa en nuestro cuerpo y vamos a engordar más todavía. Y a lo mejor yo pensé que por esos 10 horas que no comí, ya voy a bajar de peso y es todo lo contrario, porque nuestro cuerpo dice, bueno, no sé cuándo voy a volver a recibir alimento, entonces todo lo almacena en forma de grasa. Lo que sí podría perjudicar es que nos pueda hacer aumentar más de peso y pues al final de cuentas el sobrepeso y la obesidad se relacionan con diabetes. En este caso, más bien sería en ese sentido que nos puede llegar a afectar. Pero como tal que nos provoque diabetes, no. No sé si haya otra pregunta o podemos pasar a la siguiente. Sí, tenemos otra pregunta. Comenta el profesor Saúl. ¿Una persona con sobrepeso siempre es diabética? No precisamente, de hecho hay personas que tienen obesidad hasta grado 3 y no son diabéticas, pero lo que sí es una realidad es que es un factor de riesgo para que seamos diabéticos. No es lo mismo un paciente saludable que tiene buen peso, que hace ejercicio, va a tener un menos factor de riesgo para desarrollar diabetes a 5 a 10 años, aquel paciente que tiene sobrepeso y que probablemente pues a lo mejor pase menos tiempo y ya presente cierta alteración en sus niveles de glucosa. Pero no siempre los pacientes que tienen sobrepeso son diabéticos, eso no pasa así. Pero es un factor de riesgo que se relaciona al final de cuentas. Ok, Le doctor, podemos me pasar. parece que todavía no hay otro más. Continuamos. Bueno, aquí que dentro de los pilares de la medicina preventiva y de la prevención primaria, precisamente es realizar actividad física. Y bueno, aquí bueno, tenemos básicamente algunos ejemplos acerca de qué actividad podemos realizar cuando estamos en espacios reducidos, ¿no? Porque es cierto que no todos tenemos una caminadora, no todos podemos salir a correr, porque a veces ya nos duele la rodilla, etcétera, etcétera. No todos tenemos como que esa oportunidad para poder realizar actividad física, pero es cierto que en casa, tanto en casa como en el aula, se puede llevar a cabo ejercicio. De hecho, también a veces los pacientes me comentan, bueno, es que yo no puedo salir porque al final de cuentas no puedo ir a, a correr, no puedo ir a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pero sí puede usted tomar como esa herramienta. Actualmente ya tenemos el Facebook. El Facebook, pues básicamente es una herramienta importante porque ahí podemos buscar ejercicios que estén relacionados tanto con nuestra edad como con nuestras capacidades, ¿no? Yo puedo ahí buscar ejercicios para pacientes mayores de la tercera edad, ¿no? Para 60 años. Y entonces ahí nos da muchos ejemplos acerca de qué tipo de actividad podemos realizar para poder ser saludables, ¿no? Y también estrategias del manejo del estrés, porque como comentábamos igual, al final de cuentas, todos somos personas que manejan estrés actualmente y que eso también es un factor de riesgo importante para que desarrollemos enfermedades crónicas, en este caso la hipertensión. Veo que había como un comentario acerca del yogurt.
Creo que Sí, había otra comenta pregunta. la maestra Judith. Me sorprendí con el yogur bebible, tiene mucho azúcar y yo pensé que era saludable. Sí, desafortunadamente, por eso le digo que hay muchos productos que están enmascarados y que al final de cuentas, claro que son, no sé si se refiere a lo de las colaciones que comentamos. Yo creo que se refiere a lo de las colaciones. El yogur, al final de cuentas, claro que es un producto que tiene, es un producto bueno, que sí tiene cantidad de azúcar, por supuesto, porque también tiene sellos acerca de establecidos de que tiene exceso de azúcar y de carbohidratos, pero no es algo que nosotros vamos a estar consumiendo todos los días. De hecho, la recomendación son ejemplos básicamente de colaciones que podemos llevar a cabo, pero no es algo que nosotros todos los días yo voy a tomar un yogur en la mañana. No, esto hay que irlo básicamente, si yo estoy haciendo actividad física, pues al final de cuentas estoy quemando ciertas calorías. Por eso es que siempre la actividad física va de la mano con la alimentación. Eh, no es lo mismo, como nosotros poníamos ahorita el ejemplo, de una persona que es sedentaria a aquella que hace una actividad extenuante, porque tengo pacientes que corren hasta 10 kilómetros diarios. Bueno, claro que el yogur puede ser una pieza, pero esporádica. No todos los días vamos a estar consumiendo yogur. Por eso es que hay que hacer, ahorita precisamente comentábamos lo de las nutriólogas, porque ellas nos pueden hacer un plan de alimentación y ya nos pueden orientar. Bueno, tantas veces a la semana puedes introducir este alimento a tu dieta. Ah, bueno, yo ya sé que sí lo puedo comer, pero todo exceso siempre es malo. El hecho de que yo quiera comer pan todos los días, pues claro que va a ser malo para mi salud, a pesar de que los granos son buenos para nuestra salud. Si yo quiero tomar refresco todos los días, pues claro que me va a hacer daño, ¿no? Al final de cuentas, los excesos es lo que nos lleva a un fracaso en cuestión de nuestra dieta. Y también era lo que comentábamos en un inicio de la presentación. Hay que hacer un análisis de qué estamos haciendo mal. Pero sí, de hecho, el yogur, pues es algo natural, tiene lactobacilos, sí lo podemos consumir, pero no debemos de caer en el exceso, ¿sale? Yo creo que a lo mejor ese es como nuestro principal problema, que a veces todos los días, como ya me dijeron que, no sé, un ejemplo, ¿no? En este caso, el yogur. El yogur es, que es bueno. Ah, bueno, todos los días voy a comer yogur en la mañana, en la tarde y en la noche. No, pues eso es un exceso. Eso, claro que a largo plazo nos va a afectar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctora, tenemos una más. Bueno, más bien otras dos más. El profesor Germán comenta, ¿la edad también es un factor de riesgo para sufrir diabetes e hipertensión? Sí, como comentábamos al inicio de la presentación, desafortunadamente después de los 45 años ya se considera que es un factor de riesgo, sobre todo para hipertensión. Para diabetes no tanto. Antes se veía que los pacientes que tenían diagnóstico de diabetes eran pacientes más grandes, 45, 50, 60 años, ¿no? Era como la edad de debut. Pero actualmente ya la edad ha disminuido mucho en cuestión de hacer el diagnóstico, porque de hecho hay pacientes hasta, bueno, recientemente me tocó una paciente de 17 años que ya tiene diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, desafortunadamente como que la edad ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y también porque nuestros hábitos de alimentación y el sedentarismo han aumentado muchísimo, ¿no? Entonces ya tenemos peores hábitos de alimentación que hace algunas décadas no eran así, ¿no? Nuestros abuelos consumían muchas verduras, todo era del campo, todo era más natural y tenían como que una edad de presentación de diabetes mucho más tardía. Actualmente no, actualmente pues con todos los alimentos procesados que estamos acostumbrados a consumir, pues desafortunadamente la edad de presentación es mucho más temprana. Por lo tanto, es que, bueno, yo he visto muchos pacientes que tienen menos de 35 años y ya tienen diagnóstico de diabetes. Es más, la edad es más un factor de riesgo para hipertensión que para diabetes, pero desgraciadamente, conforme vamos envejeciendo, también puede haber aumento de ese riesgo. No que todos los pacientes vayan a desarrollarlas, pero sí puede ser un factor de riesgo que se agrega. Ok, doctora, continúo. Hay otra más. Comentan, si soy sedentario, ¿cómo puedo iniciar para ejercitarme? ¿Cada qué tiempo se recomienda y cuántas veces a la semana para iniciar? Normalmente cuando se inicia una actividad física, para que no tiramos la toalla como de inmediato, yo siempre les recomiendo que empiecen por lo menos unas 2 o 3 veces por semana y que de hecho
que cuando ellos vayan a iniciar no se tarden 2 horas haciendo ejercicio, ¿no? Que primero inicien con media hora, bueno, media hora hoy, a lo mejor cada tercer día voy a hacer media hora y me empiezo a acostumbrar, porque también nos podemos embarar, por ejemplo, nos podemos contracturar si hacemos como que una actividad física muy extenuante o nos podemos llegar a lastimar también. Se recomienda, de hecho, que sean de 30 a 45 minutos al día y, de hecho, se recomienda que sea toda la semana, pero podemos iniciar haciendo solamente media hora y, de hecho, irle espaciando. A lo mejor al principio cada tercer día, después reducirla a un día sí, un día no, y después ahora sí ya que estemos acostumbrados a hacerla todos los días. Eso sería lo más recomendable para que también nuestros grupos musculares se vayan acostumbrando a la actividad física y pues para que nos vaya mejor básicamente con la oportunidad de seguir haciendo ejercicio, ¿no? Porque si yo hago un ejercicio muy extenuante, ya después ya me lastimé, ya después ya no voy a querer hacer nada, ¿no? Lo ideal es empezar poco a poco para que nos vayamos acostumbrando y también para que no ocupe tanto básicamente tiempo de nuestro día a día, ¿no? Porque pues todos tenemos múltiples actividades que realizar. Entonces, un horario que a lo mejor, igual, algo muy importante es elegir el horario en el que voy a hacer ejercicio, ¿no? Porque a lo mejor al principio digo, me voy a parar a las 5 de la mañana y voy a hacer media hora de cardio. Bueno, la verdad es que al final de cuentas, conforme van pasando los días, es muy desgastante. Y si yo tengo que ir a dar clases y luego regresar y luego hacer la comida, o sea, cada quien tiene múltiples actividades, ¿no? Entonces, también es importante elegir un horario que sea adecuado para nosotros para que no tiremos la toalla luego, ¿no? Al final de cuentas, esto es algo o es una actividad que lo ideal es que sigamos haciendo día con día, pero un ejemplo, si a lo mejor tengo un tiempecito, media hora en la tarde, bueno, a esa hora es donde voy a elegir para hacerlo, para que no me desvele yo levantándome a las 5 de la mañana y para que al mes yo ya no lo vuelva a hacer, porque ya quedé como que con una mala experiencia o terminé muy cansada y ya no rendí en mi trabajo, ¿no? Entonces, lo más importante es elegir tanto el tiempo con el que voy a empezar, aumentarlo de forma gradual y también elegir un horario que sea adecuado para nosotros, ¿no? Para que no tiremos la toalla, básicamente. Creo que había otra pregunta. Así es, tenemos otras dos. Comenta la misma. Doctora, una pregunta. ¿Qué tiempo se recomienda hacer pruebas de laboratorio para prevención de enfermedades crónicas como diabetes y a partir de qué edad? De hecho, como decíamos ahorita, antes se manejaba que básicamente pacientes mayores de 21 años, de hecho ya está recomendado que se empiecen a hacer pruebas de detección. ¿Cada cuánto? Lo ideal es que sea cada 6 meses. O sea, que cada 6 meses, no laboratorios generales, pero como por eso comentábamos que en las instituciones de salud pública, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, hay módulos preventivos. Entonces podemos acudir a un módulo de prevención para que nos hagan una detección de glucosa capilar, que nos chequen el colesterol, porque de hecho ese también ya se puede hacer con una prueba rápida con piquetito en el dedo y que nos chequen la presión arterial. En el caso de que llegue a haber alguna alteración de estos parámetros, entonces ya es cuando nos derivan con nuestro médico familiar para que él decida si nos tiene que tomar laboratorios completos. Pero lo ideal es que sea de 6 meses a cada año. O sea, cada año nos tenemos que hacer una revisión para hacer una detección oportuna de esas enfermedades. Ok, tenemos una más. Preguntan, ¿la apnea del sueño tiene que ver con la obesidad? Si bajo de peso puedo evitarla y dejar de roncar. Sé que este problema puede generar problemas cardiovasculares. Sí, así es. De hecho, la apnea obstructiva del sueño está relacionada sobre todo con el aumento de peso y con la obesidad, porque básicamente cuando nosotros engordamos, no, la grasa se acumula o busca más bien en dónde acumularse. Y una de esas partes que son muy importantes y que acumulan grasa es precisamente el cuello. Entonces, cuando dormimos con demasiadas almohadas, eso también altera como la adecuada respiración y también, pues básicamente al tener sobrepeso o obesidad, la grasita se va acumulando a nivel del cuello. Eso obstruye la vía respiratoria y se puede relacionar con el hecho de que tengamos apnea obstructiva del sueño. De hecho, la apnea obstructiva, como básicamente el paciente deja de respirar por la noche, no lo percibe, eso aumenta el riesgo para que el paciente tenga un infarto agudo al miocardio.
Entonces, sí es muy importante, en este caso, si el paciente baja de peso, puede disminuir digamos que el riesgo para padecer un infarto. Y también porque hay pacientes que tienen apnea y que tienen que utilizar oxígeno. Hay un equipo que es especial que se llama CPAP. Ese lo tienen que utilizar los pacientes para que puedan oxigenar correctamente por la noche. En caso de que sea necesario, lo tienen que utilizar, pero hay pacientes que sí lo han dejado de utilizar solamente con el hecho de que bajen de peso y lleguen a ya no obesidad grado 3, un ejemplo, y que a lo mejor ya lleguen a un sobrepeso. Bueno, probablemente ahí ya ni siquiera lo necesitan, pero sí está relacionada con infarto sobre todo y con muerte prematura. Muy bien, doctora, me parece que todavía no tenemos otra pregunta. Bueno, acaban de escribir una. Dice, doctora, una pregunta. ¿Cuándo nos diagnostican prediabetes? ¿Es recomendable iniciar con metformina para evitar la progresión a diabetes? Además de mejorar de hábitos alimenticios y ejercicio, me lo recomendó mi doctor. Sí, de hecho, la primera pauta una vez que nos hacen diagnóstico de prediabetes es hacer ejercicio y mejorar los hábitos de alimentación. Hay pacientes a los que no les cae muy bien la metformina, en el sentido de que después de empezar a tomarla, empiezan con diarrea, con dolor en el estómago, o sea, que les arde el estómago por empezar a tomar la pastilla. A esos pacientes que tienen muchos efectos secundarios por la metformina, la pueden suspender y lo que yo les digo, ¿no? Bueno, le cayó muy mal el medicamento, lo que podemos hacer es que se tiene que poner bien las pilas con el ejercicio y con cuidar su alimentación. A veces solamente con eso se puede revertir y podemos llegar a cifras menos de 100 de glucosa. Pero bueno, aquellos pacientes que la toman, porque es una realidad que anoto, no a todos los pacientes les hace daño. Hay algunos que la empiezan a tomar, les queda bien, no tienen ningún efecto secundario. Lo ideal es seguirla tomando para que, digamos que aumentemos las cifras. Si a lo mejor solamente con dieta y ejercicio iba a bajar a 99. Bueno, probablemente con la ayuda del medicamento, el paciente ya llegue a manejar 80 de glucosa. Entonces, la verdad es que ese medicamento, de hecho, es el único medicamento que existe que se utiliza de forma preventiva cuando el paciente tiene diagnóstico de prediabetes, porque ayuda precisamente para poder normalizar las cifras de glucosa y le ayuda junto con la dieta y con el ejercicio. Muy bien, doctora. Continuamos si gusta con la siguiente diapositiva. Sí, por favor. Ay, Bueno, aquí básicamente ponemos, claro que aquí, bueno, me quedo corta al hablar porque pues, yo sé perfectamente que ustedes tienen múltiples estrategias para educación de grupo y bueno, aquí precisamente es también pues educar con el ejemplo, ¿no? Recuerdo que, bueno, no hace mucho tiempo, pues mi niña me decía, oye mamá, pero ¿por qué porque precisamente estaban viendo todo esto en el aula acerca de alimentación saludable, ¿no? Entonces me decía, oye, mamá, pero ¿por qué el maestro sigue tomando coca? ¿Y por qué? O sea, me hacía preguntas acerca de lo que él comía en el salón, ¿no? Entonces yo decía, chino, bueno, pues él ya es un adulto, él sabe lo que come, ¿no? O sea, eso es cada quien, ¿no? Pero la verdad es que tanto nosotros, bueno, también he tenido muchos ejemplos en el consultorio, pues hay doctores que tienen su coca ahí dando la consulta y regañando a los pacientes para que no consuman ese tipo de cosas. Claro que la educación va con el ejemplo, ¿no? Si yo estoy regañando a mi paciente porque yo deseo que no consuma muchas cosas malas, bueno, yo claro que también tengo que hacer el ejemplo, incluso me mordería la lengua si yo le dijera, no tienen que hacer esto y yo también lo hago, ¿no? Al final de cuentas, esto es algo que yo siempre he creído que nosotros primero que nada nos tenemos que creer para poder transmitirles información al paciente, ¿no? Y también algo muy importante, pues son todo lo que son estrategias de pausas activas breves para que nos podamos tanto liberar del estrés como darnos un respiro dentro de las actividades para que básicamente eso nos ayude para poder continuar, ¿no? Entonces, esto es algo que considero muy importante. Creo que había otra pregunta acerca de depresión. así es, doctora. Comentan, si en una toma de presión arterial me sale 140/90,
¿Cuánto tiempo me la tengo que monitorizar para descartar hipertensión o saber si tengo hipertensión? Sí, de hecho, hay muchos pacientes que, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan a consulta se ponen nerviosos o ya llevan mucho tiempo esperando, no han desayunado, tienen dolor o, no sé, múltiples situaciones, ¿no? Cuando tienen 140-90, eso ya es un diagnóstico básicamente es una cifra de alerta, pero con una sola cifra de presión no podemos decir que el paciente sea hipertenso. De hecho, lo que tenemos que hacer es, de hecho, con dos cifras en diferentes días que nosotros verifiquemos que tiene 140-90, eso ya es un diagnóstico de hipertensión. Hay pacientes que manejan cifras más altas. De hecho, hay una clasificación de hipertensión que la divide en estadio 1, 2 y 3, ¿no? En este caso es clasificación o hipertensión grado 1 con 140-90. Ahí lo más recomendable es hacer un monitoreo por lo menos de una semana, tomarla todos los días y ya acudir con nuestro médico para que él la revise. Y si todas o la mayoría están elevadas, entonces ya se hace un diagnóstico de hipertensión. Siempre y cuando descartando ahí que el paciente no esté, que esté en reposo por lo menos 15 minutos, que no tenga dolor, porque a veces es una realidad que hay pacientes que llegan con un dolor muy agudo porque tienen lumbalgia, ¿no? Ah, bueno, les checamos la presión y puede estar con la presión alta, pero no es que sea hipertenso, es que en ese momento tiene un dolor agudo y eso es lo que le está elevando la presión. Entonces, básicamente hay que individualizar, pero si en algún momento ya es una detección de 140-90, hay que checársela todos los días, por lo menos durante una semana, y tiene que acudir a revisión para que chequen cómo va lo de la presión arterial. Correcto. También la maestra Judith nos comenta, ¿estar mucho tiempo sentados afecta a los riñones? No afecta a los riñones. De hecho, de las cosas que está comprobado que puede afectar los riñones es que seamos diabéticos y que no estemos controlados, o sea, el descontrol de la diabetes, el que seamos hipertensos y que no estemos controlados de la presión, el que no tomemos suficiente agua y el que consumamos medicamentos que dañan el riñón. Vamos a poner un ejemplo, y de hecho es muy común. El diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, son medicamentos analgésicos que a veces es muy común que el paciente se automedique. Constantemente tengo dolor de cabeza, entonces me la paso tomando diclofenaco. Eso sí puede dañar nuestros riñones. Pero el hecho de que estemos sentados no afecta a los riñones. A veces lo que llega a doler cuando estamos mucho tiempo sentados son los músculos, pero de la zona lumbar, porque tenemos malas posturas y porque nos las pasamos mucho tiempo sentados en una mala posición, pero no precisamente, y a veces el paciente lo confunde, ¿no? Me duele como por acá, entonces yo creo que es el riñón. No, no es el riñón, sino que hay una contractura en los músculos de la espalda baja y eso puede contribuir a que el paciente tenga dolor. De hecho, algo muy característico del riñón es que cuando duele, duele en serio. Es decir, por ejemplo, cuando da una infección en el riñón, el paciente se siente morir. También cuando hay piedras a nivel de los riñones, es una de las enfermedades que más duelen, ¿no? De hecho, se compara con el dolor que tiene una mujer en el trabajo de parto. Entonces, normalmente cuando es ahí el riñoncito, o sea, duele, pero duele muchísimo, ¿no? Y cuando no, de hecho hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica o que tienen insuficiencia renal y que no tienen ningún tipo de dolor. Ahí básicamente, ¿qué nos puede decir cómo está funcionando nuestro riñón? Dentro de la química sanguínea que se hace en los chequeos, hay un valor que se llama creatinina. Con la creatinina nosotros podemos hacer un cálculo aproximado de cómo está funcionando el riñoncito, pero al final de cuentas ese se puede hacer básicamente con una química sanguínea de rutina. Y con eso podemos saber cómo está funcionando nuestro riñón, si es que hay alguna duda en ese sentido. Muy bien, doctor. Usted me indica si continuamos con la siguiente diapositiva. Por el momento no tenemos más preguntas. Ok, sí, la siguiente, por favor. Bueno, dentro de las principales acciones o de lo más básico que nosotros tenemos que hacer para poder iniciar a cuidar con nuestra salud, primero que nada es el dejar de fumar. El fumar tanto aumenta el riesgo para enfermedades pulmonares como nuestro factor de riesgo cardiovascular. De hecho, está comprobado que los pacientes que son fumadores tienen mayor riesgo para infartarse y también aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, al dejar de fumar, pues contribuimos a múltiples cosas. Disminuye el riesgo para que tengamos cáncer, disminuye el riesgo para que nos infartemos, disminuye el riesgo para que lleguemos a desarrollar una enfermedad de los pulmones. Aquí básicamente es una imagen acerca de
de lo que actualmente es el plato del bien comer. Antes estaba dividido, los vegetales era aproximadamente un 35-40%, actualmente ya no. Actualmente se considera que el plato del bien comer un 50%. De hecho, se me hace muy práctica la imagen, porque en nuestro plato, básicamente la mitad del plato tiene que estar ocupado por verduras. Y eso es mucho más importante porque, bueno, solamente una cuarta parte tienen que ser, ahí entran los granos y de hecho lo que son pues sí, las frutas, ¿no? Y otro 25% tiene que abarcar lo que son las proteínas, huevo, pechuga, las carnes, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos una mejor idea acerca de cómo se tiene que ver nuestro plato para poder, digamos, considerarlo como saludable, ¿no? Si a lo mejor en nuestro plato la mitad está ocupado por pasta, bueno, sabemos que ahí ya le estamos regando, ¿no? Porque al final de cuentas solamente tendría que ser una cuarta parte. Y lo que yo le comentaba igual a los pacientes, bueno, si se queda usted con hambre, bueno, se puede servir usted más ensalada o más calabazas o más jitomate, no sé, lo que usted quiera, ¿no? Porque eso sí es, digamos que libre y lo podemos consumir en grandes cantidades porque no todos somos iguales, ¿verdad? Hay personas que comen muy poquito y ya se llenaron. No todos somos iguales, a veces hay personas que tienen mayor apetito y que a veces sienten que no están saciadas y que tienen que comer más. En este caso, lo que se puede aumentar son las verduras. Y por supuesto que ahí entra mucho la actividad física. La que sigue, por favor. Algo también muy importante es limitar el consumo de alcohol. Eh, no tanto, por ejemplo, el vino tinto es una bebida que básicamente ayuda para nuestra salud cardiovascular, pero también es una realidad que cuando las personas consumen alcohol, no solamente es el alcohol, sino que ahí va el refresco, ¿no? Para que se puedan tomar la bebida alcohólica. Entonces, también eso es algo que nos hace mucho daño. Por ejemplo, en los cócteles que a veces les ponen jarabes ahí para poder endulzarlos, claro que eso también es veneno para nuestro cuerpo porque no deja de ser azúcar tras azúcar tras azúcar. Entonces, el limitar el consumo de alcohol es una de las principales actividades que tenemos que realizar y sobre todo lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que son las pruebas de detección. Bueno, yo no tengo ningún síntoma, pero pues voy a que me revisen, a un chequeo general y con eso puedo evitar múltiples cosas, ¿no? La que siga, por favor. Esta es una imagen que nos habla acerca de las metas relativas que existen con enfermedades no transmisibles. Esto se estableció en el Marco Mundial de la Vigilancia del 2013 hasta el 2025. Nos dice que tanto el reducir el consumo de alcohol, de tabaco, el exceso de sal, porque es una realidad igual que a veces no le falta sal a la comida y digamos que por rutina, nosotros colocamos más sal para nuestro alimento, ¿no? Lo cual es un error. Tendríamos que quitar idealmente la sal de mesa como para evitar que por rutina le queramos echar más sal a nuestros alimentos, ¿no? La inactividad física, en este caso la hipertensión, o sea, todas estas, digamos que factores pueden incluso reducir hasta el 25% de la muerte o de la mortalidad por enfermedad no transmisible. Y todo lo que son muertes prematuras, como comentábamos ahorita, ¿no? Nuestra, digamos que el tiempo de vida del mexicano es de 70 a 75 años. Actualmente no, actualmente la gente se está muriendo antes de esa edad cuando no debería de ser, ¿no? Cuando a lo mejor al poder llevar a cabo un asesoramiento de forma correcta, los medicamentos, una vez que ya se estableció la enfermedad, que es una prevención secundaria, lo que tenemos que hacer es limitar las secuelas de esa enfermedad. Bueno, desafortunadamente yo ya sé que tengo diabetes. Bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es controlar correctamente la diabetes para que usted pueda tener un mejor pronóstico a mediano y a largo plazo. Hay pacientes que a veces me comentan, bueno, es que les tomamos la presión y está alta, ¿no? Y el paciente dice, bueno, pero, o sea, no se preocupa, ¿no? Bueno, yo soy hipertenso, ¿no? De por sí tengo la presión alta. Esa es una mentira, ¿no? De hecho, el objetivo del tratamiento es que el paciente esté con cifras de presión de un paciente sano, que el paciente con el tratamiento para la presión vuelva a manejar 110/70, 120/80. Ese es el objetivo del tratamiento. Lo mismo pasa con la diabetes. Una vez que ya se estableció el diagnóstico, bueno, la meta es que usted me maneje entre 80 a 130 de glucosa. Hay pacientes que están muy bien controlados, que tienen 5.7 de hemoglobina glucosilada, que tienen 100 de azúcar. O sea, ese es el objetivo del tratamiento. Porque a veces un poquito nos confundimos acerca de,
bueno, pero pues de por sí ya soy diabético o soy hipertenso, entonces siempre tengo que estar mal. No, esa es una mentira, ¿no? Entonces, eso también como que es parte de los estigmas que quitamos en la consulta para poder, pues básicamente, orientar correctamente al paciente. Y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ujú. Aquí, bueno, vamos a hablar así muy rapidito acerca de los signos que nos pueden hablar acerca de que nuestra salud mental también está alterada o está afectada, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Si a lo mejor metabólicamente hablando hay algo mal, pues por supuesto que también el estrés y todos los factores condicionantes pueden afectarnos con nuestra parte emocional. ¿Cómo tenemos que identificar los síntomas? Las dos principales afecciones actualmente que hay, pues es mucha ansiedad y mucha depresión. ¿Cómo puedo sospechar yo que tengo ansiedad o que tengo depresión? Los síntomas que me pueden indicar que tengo ansiedad es que yo sienta que me presiona el pecho, que me falta el aire, que siento que el aire no me entra correctamente. De hecho, hay pacientes que tienen taquicardia o que lo normal es no percibir los latidos del corazón, pero hay pacientes que perciben el latido de su corazón porque están muy ansiosos. Eso no es normal. Que tengan mucho miedo, que tengan un miedo exagerado ante la vida o ante las situaciones, que estén que a cada rato lloren. O sea, es normal que lloremos porque, bueno, me ocurrió algo triste y voy a llorar, ¿no? Porque esa es mi forma de sacar el estrés. Pero si a cada rato yo estoy llorando o de la nada por algo insignificante yo me pongo a llorar, eso tampoco es normal. Que me preocupe en exceso, ¿no? Porque es cierto que todos nos preocupamos, pero bueno, que yo constantemente esté con una idea que me está dando vueltas y vueltas en la cabeza, eso también eso no es algo normal. O bien que tenga hiperactividad mental. Me atrevo a decir que muchos hemos sufrido de esto, porque cuando nos vamos a acostar le damos vueltas y vueltas y vueltas a una idea y nos las pasamos eso pensando por horas y no podemos dormir. Entonces, a eso se trata con ansiedad. Eso, bueno, más bien, eso sería un foco de alerta para pensar en ansiedad. Acerca de la depresión, pues no tengo ganas de hacer nada, tengo problemas de sueño, o me da mucho sueño, o no puedo dormir, tengo falta para concentrarme, tengo trastorno del apetito. Ahí entran dos cosas, o bien o me da mucha hambre y no puedo dejar de comer, o bien no tengo ganas de comer y no quiero saber nada, no quiero saber nada de la comida, ¿no? Estoy muy sensible ante las cosas que están ocurriendo, me siento muy irritable, tengo baja la autoestima o siento que a lo mejor no valgo mucho, como, como que yo solita me menosprecio, ¿no? Que tengo un agotamiento mental o que soy muy catastrófico, o sea, pienso que todo está mal porque yo hago todo mal y porque no hay algo que yo haga bien. Eso también, esos son datos de alarma para que yo pueda saber que tenga como algún problema de ansiedad o de depresión. Esto es muy común actualmente y afortunadamente ya en el primer nivel de atención se manejan medicamentos para poder tratar estas dos condiciones. De hecho, las tres principales es ansiedad, es depresión y es trastorno de pánico. Entonces, eso es lo que nos puede dar la pauta para que yo sospeche que tengo algo al nivel de mi salud mental, que algo anda mal. Y de hecho, eso también se tiene que consultar porque también es como que lo más común. La que sigue, por favor. Y aquí nos habla acerca básicamente de cuáles son esas señales de alarma que tenemos que tomar en cuenta, porque es una realidad que actualmente hay muchos suicidios, ¿no? Y que a lo mejor también es algo muy estigmatizado y que no queremos hablar de eso, pero también tiene que ver con nuestra profesión y nosotros como con esa responsabilidad afectiva que tenemos, tanto por tratar con estudiantes de bachillerato como por ser adultos, solamente por eso, ¿no? Si el paciente, o bueno, en este caso, si ustedes conocen a alguna persona o ustedes han presentado en algún momento ideas suicidas, o sea, si yo constantemente me siento triste, ya como que ya identifiqué que tengo algo emocional, pero además de eso, por mi cabeza pasa, ¿no? Bueno, ¿qué pasará si yo me muriera? O, ¿y qué tal si yo me hago esto? ¿Realmente le haré yo daño a mi familia o no le haré daño? ¿O les haré yo falta o no? Bueno, esas ideas que ocurren en mi cabeza acerca de que probablemente no está bien que yo esté aquí, eso es una idea suicida. Entonces, eso es un dato de alarma para que yo acuda con un profesional de la salud y pida ayuda. Si yo me aíslo y no quiero hablar con los demás, y de plano no quiero tocar el tema. Sí tengo mucha ansiedad, depresión y también las enfermedades crónicas, por eso es que van de la mano con esto, porque hay muchos pacientes que, claro que, bueno, se deprimen, ¿no?
bueno, ya soy diabético, ya me voy a morir. No, a ver, espérame. Por eso hay tratamiento, por eso hay fármacos, por eso hay insulina, por eso hay muchísimas cosas para poder controlarla. No significa o no implica que el paciente ya se vaya a morir, ¿no? No es cierto. Claro que hay que tener muchos cuidados y hay que tomar medicamentos, pero se puede solucionar, ¿no? Que atravesemos por momentos estresantes. Todos tenemos como cierta red de apoyo, tanto en los familiares, en los amigos, todo, ¿no? Pero, y también tenemos como que digamos que nuestra actitud para poder enfrentar las cosas en cuestión de estrés. Pero hay pacientes que sienten que no, o sea, que por atravesar por un pequeño problema ya sienten que se acaba el mundo. No, al final de cuentas hay que buscar herramientas que todos podemos llegar a tener para poder solucionar ese problema. Si tenemos abuso de sustancias psicoactivas, porque aquí no solamente entra el alcohol, ¿no? Desafortunadamente hay mucho consumo de drogas, ¿no? De marihuana, de cocaína, de todas esas drogas que claro que afectan nuestro estado de salud. Y también hay algo muy importante que si hay antecedentes familiares de suicidio, se ha visto muy relacionado que, un ejemplo, ¿no? Si mi mamá se suicidó y hay como que ese factor de riesgo, pues claro que el paciente es mucho más propenso a tener ese tipo digamos que de final, ¿no? Entonces, siempre que haya esa como idea constante, hay que acudir con el personal. Hay medicamentos que son antidepresivos y esto también se puede tratar. De hecho, no es solamente con el psicólogo, también los psiquiatras, es una especialidad que se encarga precisamente de tratar ese tipo de enfermedades, ¿no? La que sigue, por favor. Por lo tanto, bueno, esta frase me gustó mucho. La salud también se enseña y se empieza por el ejemplo. Entonces, hay que empezar primero por nosotros, verificar qué es lo que a lo mejor se puede mejorar en mí, porque siempre hay un área de oportunidad, ¿no? Al final de cuentas, no se trata de regañar o de decir, bueno, estás haciendo mal y no haces nada bien, no. Al final de cuentas, hay que ver qué se puede hacer en cada caso y precisamente para eso está la medicina familiar, para que nosotros orientemos al paciente, ¿no? Y en lo particular, en cuestión de medicina familiar, pues es una especialidad muy bonita porque no solamente nos enfocamos en un solo grupo de pacientes, nosotros tenemos la oportunidad de ver desde que las pacientes están embarazadas, atender a los bebés, de ahí llevarles su seguimiento, a los adolescentes también, a los adultos jóvenes, a los adultos mayores y también en todo lo que son las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces podemos ampliar como que el panorama acerca de cómo orientar al paciente en todas las etapas de la vida. La que sigue, por favor. Y esa imagen también me gusta mucho porque al final de cuentas el éxito del tratamiento una vez que se implemente o que se sepa que padecemos ya sea hipertensión, diabetes, cáncer, lo que sea, claro que el éxito del tratamiento depende no solamente de nosotros como médicos, claro que somos un pilar importante, pero de hecho el éxito depende también del paciente, ¿no? El paciente es el que va a tener la salud en sus manos. ¿Qué es más? Básicamente aquí lo más importante es que evitemos que se presente la enfermedad y si ya sabemos que estamos haciendo algo mal, pues tenemos que corregirlo de una forma oportuna para que más adelante, yo siempre le digo a las pacientes, bueno, ¿usted quiere ser diabético? No, pues ¿cómo cree que voy a querer ser diabético? Ah, bueno, pues entonces ahorita que esté en una etapa de prediabetes es cuando usted te tiene que poner las pilas y se tiene que empezar a cuidar. ¿Por qué? Porque ya más adelante ya va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, básicamente la salud, claro que está en nuestras manos, pero el otro 50% depende mucho del paciente y pues de qué tanto se ponga la camiseta para poder cuidarse. Bueno, esta sería nuestra última diapositiva y no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo esta charla. Efectivamente, si tenemos unas preguntitas, vamos a comenzar con ¿qué pasa con los alumnos? ¿Cómo identificamos que tienen depresión o ansiedad si los síntomas no son tan visibles? Sí, bueno, ahí sí está un poquito complicado porque básicamente también creo yo que depende mucho digamos que, de la confianza que tengan con ustedes como profesores, ¿no? Si al final de cuentas, aquí depende mucho de si el paciente quiere recibir ayuda, porque es una realidad que a lo mejor ustedes están en la mejor disposición para poder verificar si el paciente tiene algún tipo de problema depresivo o algo, pero si en este caso el adolescente, que es una edad muy complicada, no quiere abrirse y decir, bueno, yo tengo este problema, pues va a ser muy complicado que ustedes lo puedan detectar. Pero algo es que una de las señales de alerta es que, por ejemplo, a lo mejor era un adolescente o un estudiante muy activo, participaba, o sea, su actitud era normal.
y que de repente se aísle, ya no quiere hablar, baja su promedio. Bueno, ahí como que es un foco rojo de que él está teniendo algún problema probablemente familiar o algo que esté condicionando que caiga en depresión o ansiedad. Ahí lo más recomendable sería, bueno, orientarlos básicamente acerca de que pueden acudir con los médicos para que, bueno, si en el caso de que, porque a veces muchos de ellos necesitan medicamentos antidepresivos, no solamente es con terapia conductual. Ojalá todo se resolviera con eso. Claro que los psicólogos es una parte fundamental, pero a veces también hay que dar medicamentos y hay que buscar básicamente cuál es el origen de esa depresión. Pero básicamente ahí lo que corresponde a ustedes es que orientarlos. Bueno, tú puedes ir a consulta, o sea, ve que te traten, ve que te vea un psicólogo, recibe orientación, ¿no? Pero un foco rojo es que ellos se aíslen y que ya no tengan un comportamiento como ellos venían acostumbrados. Correcto, continúo con la siguiente. Hace unos meses sufrí parálisis facial. ¿Tiene que ver con salud mental, con estrés o es motivo de otra causa? A veces cuando estoy sometido a estrés laboral siento los síntomas como una especie de ardor alrededor de la boca. Sí, de hecho, la parálisis facial sí está relacionada sí puede ser por diabetes mal controlada, por ejemplo, pero de hecho está muy relacionada con los cambios de temperatura y con el estrés. Si el paciente es estresado, claro que puede llegar a tener una parálisis facial. Y de hecho, hay pacientes que llegan a tener secuelas de la parálisis facial. Hay algunos que se recuperan afortunadamente al 100%, pero no todos son así. Hay algunos que desgraciadamente una vez que llegan a presentar parálisis, después llegan a tener dolor, ardor, malestar. Y ese es un tratamiento que se tiene que llevar de forma constante con el paso del tiempo, pero claro que al disminuir el estrés, disminuye el riesgo para que esta persona llegue a presentar nuevamente otro evento de parálisis facial. Entonces, ahí ayuda mucho la terapia. Hay unos aparatitos que venden, que vibran básicamente y que ayudan mucho para colocárselos en la cara y también para manejo del estrés. Entonces, desafortunadamente, si tenemos antecedente de una parálisis facial, sí puede ser que aumente el riesgo para que más adelante presentemos otra. Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo que nos apoye con estas inquietudes de los docentes. Al momento me parece que ya no tenemos ninguna otra. Aprovecho para comentarle a los docentes que en caso de que tuvieran alguna, por favor nos apoyen para comentarla en el chat. Y asimismo les voy a ir dejando el link del registro de la constancia para que puedan ir ingresando y llenar sus datos para que obtengan el link de participación. Bueno, ya nos llega otra pregunta. La maestra Fernanda comenta: doctora Susana, la felicito, excelente ponencia, dio muy amplio los temas de forma fácil de entender, orientándonos en la prevención, el diagnóstico, tratamiento, así como complicaciones, ampliando el panorama para poder orientar a nuestros alumnos y prevención con uno mismo. Gracias por su tiempo y su paciencia. Más bien no era pregunta, era una felicitación. Igual la maestra Judith nos comenta que estuvo interactuando durante la ponencia. Muchas gracias por la ponencia. De igual forma, les agradecemos muchísimo a los docentes por participar y por conectarse puntuales. Y bueno, me parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, les repito, les dejé ya en el chat el link del registro para que se puedan sumar a la constancia. Y bueno, me parece que si ya no tendríamos otra pregunta, vamos a dar finalización de esta sesión. El profesor Saúl también comenta: excelente ponencia, doctora Susana, se nos fue muy rápido el tiempo. Y sí, efectivamente, cuando son temas tan importantes, de repente uno, pues sí está consciente, ¿no? De lo que se está recibiendo en información, y qué valioso que en esta ocasión podamos brindarles a los docentes herramientas y como tal abrirles el panorama para que sepan que también ellos tienen que cuidarse, ¿no? Principalmente porque incluso uno llegará a pensar que, bueno, es maestro y se tiene que dedicar a sus alumnos, pero si no está bien el docente, transmite también esa energía o transmite también esa sensación con sus alumnos, ¿no? Y la verdad es que de repente eso hace que también tus alumnos se caigan o vayan fallando. Al final del día, pues hay que empezar, como bien lo dijo la doctora Susana, con el ejemplo. Entonces, qué mejor que con esta charla puedan aprender algunos tips
que los lleven a cabo, sobre todo que sí se vayan y los apliquen, no nada más se queden como que, ay, bueno, dijo esto o algo similar, no, sino que sí los apliquen y pues obviamente los transmitan a sus alumnos. Y la maestra Fernanda dice, nos gustaría más temas que imparta de forma posterior. Muchas gracias, doctora. Esperemos que sí tengamos otros espacios con la doctora Susana. Y bueno, me parece que no tenemos ninguna otra pregunta. Doctora Susana, le agradecemos muchísimo el espacio. Precisamente esperemos que pronto tengamos otro webinar dirigido a los docentes. Y si ya no hay nada que agregar, me parece que vamos a dar por finalizada la sesión. Les voy a dejar nuevamente el link del registro de constancia y ya solamente me quedaría pedirle a la doctora Susana si algo que nos dé para finalizar. Pues nada, la verdad es que, bueno, sí se me pasó el tiempo muy rápido. La verdad es que me gusta como que hablar y hablar acerca de estos temas, pero les agradezco mucho que hayan estado presentes y también por sus preguntas, porque, bueno, eso significa que también están ahí poniendo atención, por decirlo así, ¿no? Les agradezco mucho y para mí es muy importante que poder transmitir esta información, de hecho es importante para toda nuestra población. Muchas gracias y que pasen buena noche. Muy bien, doctora Susana, le agradecemos muchísimo el espacio y de igual forma a todos los docentes por haberse conectado. Esperemos que pasen bonita noche y nos vemos en el siguiente webinar.